당회장의 설교 요한계시록강의 71번째 말씀을 들으시겠습니다. Escucharemos el mensaje de nuestro paso principal, el estudio de Apocalipsis número 71. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. Hasta el mensaje anterior terminé la explicación sobre el reino y milenio. Cuando las personas de la carne, que fueron tentadas por el enemigo, diablo y Satanás, intenten atacar a los hijos de Dios, un fuego desciende del cielo y los consume en un instante. Y Juan vio una escena asombrosa. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vio un gran trono blanco, es decir, el trono de Dios. Por eso se le llama juicio de gran trono blanco. Es el trono preparado para el gran juicio final. El trono de Dios, quien es espíritu, está originalmente en el cielo originario, es decir, en el cuarto cielo. Sin embargo, en el reino de los cielos del tercer cielo también está su trono, y si Dios lo desea, puede colocar su trono en el primer cielo. Por ende, no hay necesidad de pensar cómo el trono de Dios, quien es espíritu, puede descender a este primer cielo, es decir, este mundo carnal. El trono de Dios que está en la Nueva Jerusalén emite una luz de gloria, y al estar rodeado por un arco iris, brinda paz y plenitud. Claro, para los creyentes que no pudieron ser santificados, es difícil mirar el glorioso trono de Dios. Aún así, pueden tratarlo tranquilamente con un corazón de amor y reverencia. No obstante, del trono blanco del gran juicio se percibirá una majestad y autoridad sumamente fuerte, por lo que aún siendo almas salvas, naturalmente bajarán sus rostros. Cuanto más, en el caso de las almas que no pudieron ser salvas, temblarán en gran manera por el simple hecho de pararse ante la majestad de ese trono. No deben pensar este trono como una silla en la que se sientan los reyes de esta tierra. Incluye no solo el lugar donde se sienta Dios, sino también los espacios distinguidos alrededor del trono. Cuando dice que el trono es blanco, se refiere a que todo se ve blanco al ser sumamente claro y resplandeciente. Y la expresión blanco representa las características de Dios, tales como la claridad, pureza, verdad y eternidad. Este glorioso trono de Dios es concedido en el primer cielo, y así se comienza el juicio a gran escala sobre todas las almas que fueron cultivadas desde la creación del mundo. Les dije que este juicio será llevado a cabo en el primer cielo. Esto contiene el significado de que el juicio es ejecutado según la obra de cada uno en este espacio donde la humanidad fue cultivada. Mas, a pesar de que realice el juicio en el primer cielo, el espacio en ese momento del juicio no será el espacio carnal limitado como ahora. Tal como registra el pasaje de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en el momento del juicio no importará el límite llamado tierra y cielo. Todos los espacios desde el primer cielo hasta el tercer cielo se abrirán como si fueran un solo espacio para el gran juicio. Por ejemplo, si en un edificio desapareciera el techo del primer piso, el primer piso y el segundo piso se unirán como un solo espacio. Podrán ver y escuchar las cosas que acontecen en el primer piso estando en el segundo piso también. Si el techo del segundo piso desaparece, el primer, segundo y tercer piso será todo un solo espacio. De igual manera, Dios abre los cielos de otras dimensiones y hace como si fueran un solo espacio. Por eso, no importando en qué espacio esté, podrá sentir vívidamente esa majestad como si estuviera enfrente del trono de Dios. En el punto que se lleva a cabo este gran juicio del trono blanco, las almas que recibirán el juicio están esparcidos en varios espacios. Primeramente, las personas que pasaron el reino milenio en esta tierra se pararán delante del trono de Dios en el primer cielo.
Y de entre las almas salvas, hay almas que están permaneciendo en el Hades superior. Son las almas que murieron en el vientre de la madre y fueron salvos por el juicio de conciencia. Y de entre los que fueron salvos en los 7 años de tribulación, están las almas que se encuentran en un espacio separado sin poder entrar al reino y milenio. Les compartí que ellos tampoco pueden entrar al banquete de bodas y esperan en un lugar separado del segundo cielo desde el momento que murieron como mártires hasta el tiempo del juicio. Y luego del juicio llegarán a la periferia del paraíso. En siguiente lugar están las almas que están siendo atormentados en el Hades inferior al no poder ser salvos. Y así las almas que estaban esparcidos en cada lugar, como por ejemplo en el Hades superior e inferior, el segundo cielo y entre otros, llegan a recibir el juicio delante del trono de Dios. No es que todos ellos sean trasladados al espacio del primer cielo, sino que al ser abierto el espacio, perciben como si estuvieran en un solo espacio. Por ejemplo, en el caso del Hades inferior, el espacio es abierto como si el cielo del Hades inferior fuera desprendido. Entonces, en ese instante, las personas del Hades inferior también sentirán como si estuvieran justo delante del trono de Dios que está en el primer cielo. De este modo, no solamente los que están en el Hades superior e inferior, sino también las personas del huerto del Edén, del segundo cielo, podrán ver vívidamente este juicio. Presenciarán en detalle esta escena asombrosa como si estuvieran viendo en un solo espacio. Claro, ellos no fueron cultivados y tampoco reciben el gran juicio, pero no es que no tengan relación alguna con las personas que fueron cultivadas en esta tierra y que reciben el juicio, ya que son Adán, el antepasado de ellos, y sus descendientes. Es más, un gran número de personas que vive en Edén son hijos y nietos de Adán y Eva, personas que vivieron con ellos y presenciaron la gloria y maldición de Adán. Por consiguiente, el asunto de las personas de esta tierra es siempre un área que causa curiosidad e interés en ellos también. Asimismo, ahora el presenciar este gran juicio puede dar un buen entendimiento sobre el cultivo a las personas del huerto del Edén. Y durante el juicio se abrirá también el tercer cielo. Ante el trono de Dios del reino de los cielos, en el tercer cielo, está el mar de vidrio claro semejante al cristal. Durante el juicio se reflejará detalladamente las obras de cada persona en este mar de vidrio. Cuando se abre el espacio del tercer cielo, este mar de vidrio también se mostrará ante todas las personas como si hubiese sido trasladado ante el trono de Dios del primer cielo. Así, al ser abiertos varios espacios como uno solo, la tierra y el cielo del primer cielo no tendrán mucho sentido ante el trono de Dios en el juicio. Por eso se expresó, huyeron la tierra y el cielo. Y otra razón por la que se expresó así es porque después de este juicio, la tierra y el cielo del primer cielo ya no podrán desempeñar más algún rol. Tanto el planeta Tierra del primer cielo como también el sistema solar y el universo entero es el espacio que Dios creó para el cultivo humano. Ahora, luego del juicio, las personas que entraron al cielo no tendrán por qué volver a visitar este planeta Tierra y tampoco las personas del huerto del Edén. No es que el planeta Tierra tenga vida y así funcione y se den las 4 estaciones. Sin embargo, este espacio no desaparecerá. Significa que, aunque el espacio en sí existirá, Dios cerrará la puerta que conecta a ese espacio. Por eso expresa, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que ustedes deben visitar a diferentes lugares y contemplar durante el reino y milenio, porque ya no podremos ver nuevamente esta tierra en la que fuimos cultivados. Durante 1000 años, vayan a lugares donde siempre han querido visitar mientras vivían en esta tierra. Y así, cuando vayan al cielo, deben olvidarlo sin apego. En el verso 12 cita, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie
ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí cuando dice los muertos, hace referencia a las personas en las que su espíritu murió, es decir, los que no tienen relación alguna con la salvación. No importando el estatus social, riqueza, honor de cuando vivían en esta tierra, sin importar ya sean grandes, pequeños, hombres, mujeres, adultos o niños, todos se pararán delante del trono de Dios. No habrá excepción alguna. Estas personas que no creyeron en Dios ni aceptaron al Señor irán todos al infierno. Entre ellos, según la obra de cada uno, irán ya sea al lago de fuego o al lago de azufre, que es 7 veces más caliente que el primero. Si leemos el pasaje, se mencionan libros y se distingue el libro de la vida. El libro de la vida es donde están escritos los nombres de los creyentes salvos. Si abre la puerta del corazón, acepta a Jesús como Salvador y así es salvo y se convierte en hijo o hija de Dios, desde ese momento comenzará la vida de fe. Es decir, empezará la vida de fe para recuperar la imagen de Dios que ha perdido, para asemejarse a nuestro Señor y al Padre Dios. Al ver esta vida de fe, Dios reconocerá que es fe. No es salvo solo por haber aceptado a Jesús como Salvador y recibido el Espíritu Santo. Si lee en diferentes lugares de la Biblia, sale, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es salvo? Únicamente por la fe. Y la fe es llevar bien su cultivo humano, es decir, su vida de fe, vivir conforme a la palabra de Dios, desechar toda especie de mal, e ir santificándose, desechar todo pecado y ser santificado, desechar toda falsedad y ser santificado. Eso es una vida de fe. Cuando haya sido salvo mientras vivía así, será salvo por esa fe. A pesar de que ustedes hayan llevado 10, 20, 30 o 30 años de vida de fe, o aunque hayan llevado su vida de fe desde el vientre de su madre, si no vive conforme a la palabra de Dios, Dios no dirá que tiene fe. Dejó explicado en diferentes partes de la Biblia. En 1 Juan también explica que si uno tiene comunión con Dios, si uno dice que Dios nos conoce y uno también conoce a Dios y que hay esa comunión, es decir, pese a que uno diga que ama a Dios y que cree en Dios y no anda en la luz, sino en las tinieblas, el decir que tiene comunión con Dios es mentira, que es un mentiroso, ¿verdad? Dice que cuando nosotros andemos, vivamos en la luz, la sangre preciosa de nuestro Señor, la sangre preciosa que nuestro Señor ha derramado, limpiará todos nuestros pecados. No obstante, no anda en la luz, vive en las tinieblas, vive en pecado. Aún sabiendo que es pecado, comete voluntariamente, la Biblia dice que en ese caso ni podrá recibir la salvación. Por ello debemos llevar la vida de fe correctamente, debemos conocer y practicar correctamente. Solo por ir y regresar a la iglesia no será salvo. Uno debe conocer realmente, creer correctamente, ir guardando los mandamientos de Dios, desechar toda especie de mal y ser santificado. Sí, el libro de la vida es donde están escritos los nombres de los creyentes salvos. Y en los otros libros están registrados en detalle las obras de todas las personas salvas y las personas que no pudieron ser salvas. ¿Quién habrá escrito estos libros? Existen ángeles encargados de registrar ello. En cada persona es asignado un ángel y así registra todo el corazón, pensamiento y obras de cada persona desde que nace en esta tierra hasta morir. Mateo 12:36 señala: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por más que haya dicho alguna palabra vana u ociosa que no tiene valor, no es que esa palabra desaparezca. En el día del juicio darán cuenta, serán juzgados por ello. Por ende, aun siendo palabras ociosas o vanas, aun siendo una broma, si ha entrado a la fe, deben despojarse de ello.
Cuando la broma desaparezca, será una persona sincera. Uno bromeando no podrá ser una persona sincera, ¿no es así? Debe desechar la broma y aún siendo una sola palabra, debe decir palabras de bondad, no palabras bruscas o groserías. Porque por más ociosa o vana que sea alguna palabra, será juzgado en el día del juicio. De esta forma, incluso una palabra será registrada y será evidencia del juicio. A pesar de que está rigurosamente registrado en la Biblia, viven moderadamente, manifestando ira, diciendo groserías, juzgando a otros, condenando y murmurando, y así viven sin saber que es pecado. ¿Estará bien? Cuando en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enseñan claramente. Y así no tienen consideración con Dios, cuando está registrado todo en la palabra de Dios. Una mala mirada que dio al odiar a otros, una palabra que murmuró y calumnió. El hecho de haber golpeado y peleado, manifestando ira, homicidio, adulterio, hurto e incluso el haber escupido, los ángeles no lo dejarán pasar. Claro, registrarán también las buenas obras que hizo. Las obras de los hijos salvos de Dios serán escritos también, pero no hay la necesidad de preocuparse. Esto es porque en el caso de los creyentes, los pecados que han cometido antes de aceptar al Señor son redimidos cuando aceptan al Señor y se arrepienten. Después de aceptar al Señor y recibir el Espíritu Santo, reciben la gracia de arrepentirse con corazón quebrantado, ¿verdad? Cuando se arrepienten con corazón quebrantado, el Espíritu Santo le hace recordar. Y así llegan a arrepentirse detalladamente. Y cuando llevan la vida de fe, permite recordar y arrepentirse incluso de cosas pasadas que no recordaban. Y al hacerlo, llegan a arrepentirse en detalle de los pecados que han cometido antes de conocer la verdad, cuando no conocían la verdad, la palabra, antes de aceptar a nuestro Señor. La mayoría de casos, Dios da el espíritu de arrepentimiento. Y si llega a arrepentirse así con corazón quebrantado, algunos trasnochan arrepintiéndose u otros durante varios días. Yo también, cuando acepté al Señor y asistí a una cruzada de avivamiento por primera vez, me arrepentí con corazón quebrantado desde la noche del lunes hasta el jueves. La directora Bonnim y yo nos arrepentimos con corazón quebrantado, escuchando cada momento el mensaje. Luego de arrepentirse así, el corazón se siente tan refrescado, se siente como si fuera a volar. Tal como menciona Salmo 103:12, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando crea en el Señor y se arrepienta del pecado, llega a recibir la redención por la sangre preciosa. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. El oriente no se puede encontrar con el occidente, ¿no es así? No pueden encontrarse eternamente. Dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, pecados. Es decir, cuando nosotros vivamos conforme a la palabra y vivamos en la luz, Dios ni lo recordará. No significa que no lo recordará cuando uno no viva conforme a la palabra. Si no vive conforme a la palabra, comete pecado. Y comete pecado, Dios lo recuerda. Incluso recuerda todo lo anterior. Incluso hay cosas de las que dice que se ha arrepentido. Si nosotros nos arrepentimos, no debemos cometer pecado otra vez. Si se ha arrepentido, no debe volver a cometer el mismo pecado. E incluso los pecados que ha cometido después de aceptar al Señor, si se arrepiente de corazón, se corrige y vuelve a morar en la luz, podrá ser perdonado nuevamente. Con eso no deben pensar que solo con arrepentirse del pecado recibirán incondicionalmente perdón. Debe ser un arrepentimiento verdadero que Dios acepta. Hebreos 10:26 registra, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, ustedes conocen la palabra de Dios o no. Siempre lo he dicho desde el altar. Ustedes conocen la verdad al haber leído la Biblia y escuchado los mensajes, ¿verdad? Que no deben hacer así, que deben desechar eso, que no deben hacerlo aquello, que deben guardar lo otro, que deben hacer esto. Conocen, ¿no es así? Conocen qué es pecado, qué es la tiniebla, qué es la verdad y qué es la falsedad. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Es decir, aun conociendo que es pecado, lo comete voluntariamente. Entre ustedes hay personas así también. Hay personas que realmente no puedo entender. Claramente tienen fe y antes habían llevado una buena vida de fe. Ahora cometen pecado voluntariamente. Y aún así creen que son salvos. La Biblia ciertamente dice que si peca voluntariamente, es decir, que si comete pecado voluntariamente sabiendo que es pecado, no podrá ser salvo. Claramente lo ha dejado registrado en diferentes partes. Si conociera y creyera correctamente, no podría cometer pecado. Termina el verso. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice igual tanto en Hebreos como en Hebreos 6. Tanto en Hebreos 10 como en Hebreos 6. Así que al Dios no dar el espíritu de arrepentimiento no puede arrepentirse. Al haber crucificado al Señor otra vez, no puede recibir el perdón. Al haber expuesto al vituperio Judas Iscariote al Señor, no pudo ser salvo, ¿verdad? Si se ha arrepentido realmente, después de ello debe ser transformado e ir dando el fruto de arrepentimiento. Si no lo hace y continúa cometiendo pecado al pensar, si me arrepiento, soy perdonado, eso no será fe y tampoco podrá recibir el perdón. Y aún diciendo creer en el Señor, en caso que haya obstaculizado, profanado y opuesto contra el Espíritu Santo, dice la palabra que es un pecado que conduce a la muerte, del cual no puede ser redimido. De esto ni siquiera es posible arrepentirse, puesto que Dios no da el espíritu de arrepentimiento. De labios sí podrá hacerlo a medias, mas a eso no se le llama arrepentimiento, ¿no es así? Si uno realmente ha cometido un pecado que conduce a la muerte, debe haber ese arrepentimiento que puede mover el trono de Dios, por el que puede recibir el perdón. Ese arrepentimiento que rasga el corazón y se arrepiente con corazón quebrantado. Y veo que no sale un arrepentimiento así. Debe salir un arrepentimiento así para que sea un arrepentimiento verdadero y no volvería a cometer ese pecado otra vez. Aquellas personas dicen conocer la verdad, dicen que se arrepienten y vuelven a cometer pecado. Después de recibir el juicio, de entre el lago de fuego y el lago de azufre, llegan a entrar al lago de azufre. Cuando se juzga teniendo como evidencia el contenido registrado en el libro, no servirá de nada que alguien niegue diciendo, yo nunca lo he hecho. En ese momento Dios muestra pruebas más evidentes que el contenido registrado en los libros. Esas son las escenas que salen en el mar de vidrio que está delante del trono de Dios del tercer cielo. Aquí el contenido registrado en el libro se ve representado como si fuera una película. No solo muestra la palabra y el comportamiento de aquel momento, sino también el corazón, pensamiento e intención. De esta forma, el juicio de Dios es ejecutado con pruebas exactas al integrar el corazón, el pensamiento, voluntad, palabras, acciones y todas las cosas. Por ende, nadie podrá decir, es injusto. A continuación, en el versículo 13 cita, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los muertos, es decir, los que no pudieron ser salvos son juzgados, y el pasaje dice que el mar, la muerte y el Hades los entregan. ¿Qué significará esto? Primeramente, mar hace referencia espiritualmente al terreno en el que el ser humano fue cultivado, es decir, este mundo. El hecho que el mar, es decir, el mundo, entregue a los muertos, indica la verdad de que estas personas que serán juzgadas han sido cultivadas en el mundo. Además, el mundo entrega el cuerpo de los muertos para el juicio. Si una persona no logra ser salva y muere, esa alma es encerrada en el Hades inferior y su cuerpo se corrompe y se convierte en polvo en algún lugar del mundo. Sin embargo, cuando llegue el tiempo del gran juicio, incluso las almas de los muertos que estaban en el Hades inferior tendrán un cuerpo que va de acuerdo con el juicio. Claro, el espíritu, alma y cuerpo de ellos son diferentes al espíritu, alma y cuerpo de los hijos salvos.
Aunque para expresar se le denomina espíritu, el espíritu de ellos no puede comunicarse con Dios. Es un espíritu muerto que no puede cumplir el deber de espíritu. Simplemente ha quedado el cuerpo espiritual y tiene la naturaleza inmortal. El cuerpo de ellos no es un cuerpo celestial a diferencia del cuerpo resucitado de los creyentes. Simplemente es un cuerpo que tiene la naturaleza inmortal que no desaparece eternamente. Cuando los creyentes salvos tengan el cuerpo espiritual perfecto, podrán sentir más vívidamente el gozo y la felicidad que se disfruta en el espacio llamado Reino de los Cielos. En sentido similar, los muertos también, cuando lleguen a tener el cuerpo para el juicio, sentirán más vívidamente el castigo del infierno. El castigo del infierno es incomparablemente más doloroso que el castigo del Hades inferior. No obstante, en el infierno sí tienen cuerpo, por lo que ese sufrimiento se siente más fuerte que en el Hades inferior donde no tenía el cuerpo. En siguiente lugar dice que la muerte entrega a los muertos. Esta palabra significa que el hecho que los muertos reciban el juicio es debido a las obras de ellos. Tal como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, nos indica que todo el juicio es ejecutado estrictamente según la justicia. 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이라는 말씀대로 모든 심판이 철저히 공의에 의해 이루어진다는 것을 알려주고 있죠. La paga del pecado es muerte, es decir, si comete pecado, su resultado, su precio es la muerte. La muerte, espiritualmente hablando, hace referencia al infierno. Por eso indica que todo el juicio es ejecutado estrictamente según la justicia. Según la clase de pecado que cada uno ha cometido mientras era cultivado, después de morir caerá en el Hades inferior y luego de ello irá al lago de fuego y lago de azufre. Cuando la muerte entregue a los muertos para el juicio, ellos serán liberados temporalmente del Hades inferior, donde estaban siendo atormentados. El hecho que los muertos salgan así temporalmente de la muerte es la segunda resurrección. Entonces, ¿cuándo sucedió la primera resurrección? Al explicarles el reino y milenio, leímos Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los hermanos que creyeron en el Señor cuando el Señor vino en el aire, fueron arrebatados y participaron a la primera resurrección. Con el cuerpo resucitado participaron al banquete de bodas de 7 años en el aire y luego bajaron al reino milenio y reinaron. Mas al escuchar este mensaje, algunos se preguntan lo siguiente: si no es simplemente resurrección, sino primera resurrección, ¿significa que hay una segunda resurrección? En aquel momento no lo expliqué, pero si ustedes han leído el pasaje con interés, lógicamente habrán tenido curiosidad. En la Biblia no sale exactamente la expresión segunda resurrección. Sin embargo, en el pasaje de hoy, la palabra que dice que la muerte entregó a los muertos corresponde a la segunda resurrección. Antes de la segunda muerte, es decir, el juicio, el lago de fuego y lago de azufre, la muerte entrega a los muertos. No obstante, esta resurrección no es la resurrección de vida y salvación, sino la resurrección de temor y juicio que solo aplica a los que no pudieron ser salvos. De este modo, la segunda resurrección no tiene relación alguna con los creyentes salvos, por lo que la Biblia no lo ha expresado como resurrección. Si ha participado en la primera resurrección, no tendrá una segunda resurrección. Me refiero a las almas salvas, mas las almas que no pudieron ser salvas son atormentadas en el Hades inferior y cuando 1000 años se terminen, saldrán a segunda resurrección. Recibirán el juicio y caerán al infierno.
Cuando la muerte entregue a los muertos, ellos son liberados temporalmente del castigo del Hades inferior. Aún así, eso será un descanso muy breve y no tendrán paz ni esperanza alguna. Ellos saben que pronto, al recibir el juicio, estarán en el castigo del infierno, que es mucho más cruel que lo anterior, por lo que solo esperan llenos de temor. Y dice que el Hades entregó a los muertos. Esto, tal como les he explicado hace poco, al entregar la muerte a los muertos, ellos llegan a tener un cuerpo y se colocan ante el trono. Tal como le he explicado en el principio, el espacio es abierto y ellos sentirán esa majestad y autoridad vívidamente, como si fueran personas que están delante del trono del primer cielo, aún permaneciendo en el Hades inferior. Debido a que el mar, la muerte y el Hades entregan a los muertos, nadie puede esquivar y todos se colocan ante el juicio de Dios. Por eso reciben el juicio según sus obras. Pero lo que deben recordar aquí es que existen personas que ya recibieron el juicio y cayeron al infierno antes del gran juicio del trono blanco. Les expliqué que cuando se terminen los 7 años de tribulación, el juicio de Dios descenderá y así la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de azufre. Y cuando el reino de milenio se termine, las personas de la carne que traicionaron son destruidos por el fuego y son lanzados al lago de fuego y lago de azufre. Ellos ya recibieron el juicio y entraron al infierno, por lo que no vuelven a ser juzgados en el gran juicio. Solo que cuando todo el espacio sea abierto como uno, el espacio del infierno también será abierto, por lo que ellos podrán ver la escena del gran juicio siendo atormentados dentro del lago de fuego y lago de azufre. En los versos 14 y 15 mencionan: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aunque nosotros hayamos sido escritos en el libro de la vida, dice que es posible ser borrado, raído. Si no circuncida su corazón, si no desecha la maldad del corazón, no circuncida el corazón y ensucia su ropa, la ropa es espiritualmente el corazón, si lo ensucia, lo borrará del libro de la vida. A pesar de que haya sido su nombre escrito en el libro de la vida, desde ese momento debe vivir conforme a la palabra de Dios. Y también la Biblia dice que no apaga el Espíritu, ¿verdad? Es porque aún habiendo recibido el Espíritu Santo puede ser apagado. Si pierde la gracia, llega a cometer cada vez pecado, ya no puede orar y así desaparece la fe, ¿no es así? Y así el Espíritu Santo se va apagando. Y al ser borrado el nombre del libro de la vida, el atenuarlo es igual que borrarlo. Ese es el caso en el que, a pesar de que el nombre había sido escrito en el libro de la vida del reino celestial, luego es borrado así. Y si apaga el Espíritu Santo, será igual. Aquí, lago de fuego es la expresión que representa al infierno, incluyendo al lago de fuego y lago de azufre. Tanto la muerte como el Hades inferior cumplieron su rol y los que corresponden a la muerte, los que estaban en el Hades inferior, ahora son lanzados al infierno. Dice el pasaje que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Sin embargo, no dice que este mundo, es decir, el mar, es lanzado al lago de fuego. No hay la necesidad de lanzar este mundo, es decir, el primer cielo, que es el espacio carnal, al infierno, por lo que solo será abandonado, tal como lo he explicado hace poco. El caso excepcional de entre el Hades inferior les explicaré luego otra vez. Es realmente complicado. Me imagino que ustedes lo han escuchado al menos una vez.
Para los que lo escuchan por primera vez debe ser más complicado. Si leemos 1 Timoteo 5, el 24 al 25, señala, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Los que no pudieron ser salvos también tienen cada persona una diferente gravedad del pecado. Les he explicado que por ello una persona con un pecado más grave entrará al lago de azufre y una persona con menos gravedad entrará al lago de fuego. En el tiempo del gran juicio, los pecadores con pecados que se revelan más claramente, es decir, pecados más graves, son los primeros en recibir el juicio. No obstante, no es que cada persona caiga al infierno conforme vaya recibiendo el juicio, sino que después de que todos reciben el juicio, caen de una sola vez a cada lugar del infierno. Ahora he terminado la explicación del pasaje de hoy sobre el gran juicio final. Mas a pesar de que ustedes hayan comprendido bien hasta aquí, todavía no debe ser fácil trazar el bosquejo total sobre el gran juicio. Así que les continuaré explicando en la próxima prédica, complementando un poco más los contenidos que no hay en el pasaje de hoy. Termino el mensaje. Amados hermanos, el cielo y el infierno ciertamente existen. Si su nombre no es escrito en el libro de la vida al ser salvo, nadie podrá entrar al reino de los cielos. Será juzgado ante el juez estricto y sufrirá el castigo eterno del infierno. Pero ustedes que creyeron en Dios y aceptaron al Señor mediante la buena conciencia, aún escuchando acerca del juicio, al contrario tendrán más esperanza del cielo. Esto es porque pueden tener la expectativa de qué recompensas recibirán por las obras de fe, obras de bondad y fidelidad que hicieron. Sin embargo, incluso en el caso que dice, yo estoy agradecido porque he recibido el Espíritu Santo al creer en el Señor, existe una palabra que debe recordar sí o sí. El Señor prometió diciendo en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en Éxodo 32:32 también sale la siguiente expresión, ráeme ahora de tu libro que has escrito. A pesar de que haya sido salvo una vez y su nombre haya sido escrito en el libro de la vida, podemos conocer que, según el caso, ese nombre puede ser borrado también. Y 1 Tesalonicenses 5:19 registra, no apaguéis al Espíritu. Es decir, lo dice porque el Espíritu Santo también puede ser apagado. Dice, no apaguéis al Espíritu. Quiere decir que aun siendo una persona que ha recibido el Espíritu Santo una vez, si va infringiendo la voluntad de Dios continuamente, el Espíritu Santo puede apagarse. Así, una persona en la que el Espíritu Santo se ha apagado, después de vivir en medio del pecado, aun diciendo que cree, finalmente no tendrá diferencia alguna con una persona que no creyó. Hermanos, cuando el Espíritu Santo no se ha apagado, puede ser revestido de la inspiración, influencia y llenura del Espíritu Santo. La paz y el gozo descenderá a su corazón. No obstante, una persona en la que el Espíritu Santo se va apagando, el gozo desaparece, ¿no es así? Llego a ver que desaparece el gozo espiritual en el corazón de uno, el gozo que Dios ha dado de lo alto. Su corazón se acongoja. Si aún así va cometiendo pecado continuamente, llegará a tener un corazón cauterizado. No tendrá conciencia misma. La bondad misma desaparecerá. El Espíritu Santo será apagado completamente y por ende la fe también desaparecerá. Cuando lleguen a pararse ante el juicio estricto, ¿se imaginan lo mucho que se lamentarán en ese momento? Se lamentarán rasgando su pecho diciendo, ¿por qué no habré vivido según la palabra? Había aprendido claramente cuál es la voluntad de Dios. No obstante, llegué ahora a pararme en esta posición temible al tomar esos deseos carnales vanos y las cosas del mundo. ¿Por qué habré hecho así? ¿Por qué habré sido tan necio? Qué bueno sería si me dieran una oportunidad más.
한탄하게 될 것입니다. Ya es muy tarde para lamentarse, así como el rico. Ya es muy tarde cuando rasgue su pecho. Pese a que les explique y enseñen innumerables veces, en ese momento, cuando se lamenten de haber pisoteado la palabra de Dios, 가슴을 ya será muy tarde. 잊어버렸다 이 말이에요. 수없이 가르쳐드렸는데, 수없이 설명해드렸는데, 그때는 하나님 말씀을 다 짓밟아버리고. Algunas personas dicen que lo sabrán cuando mueran, ¿verdad? 어떤 사람들은 그러지 Es obvio que lo sabrán al 않습니다. morir. No podrán ser salvos e irán al infierno. 뭐 뻔한 거죠. ¿De qué servirá saber que existe el infierno y el cielo después de morir? Si no ha creído, lógicamente irá 지옥이 있고 천국이 있다 알면 al infierno. 그거 믿지 않았으니 당연히 Espero que de entre nuestros hermanos de Mamín y ustedes que están aquí, no haya ni una 또 여기에 계신 sola persona así de necia. 말이에요. 죽기 Uno debe conocer y creer correctamente y llevar una buena vida de fe antes de morir e ir al cielo. 죽어봐. Si muere, conocerá que existe el cielo y el infierno, 하지만 그 mas en ese momento ya caerá al infierno. Espero que de entre ustedes no haya persona así. Todos deben colocarse ante el juicio de Dios con valentía y no temor, y así poder recibir una mejor morada y recompensa. Espero que hoy también llene su día a día con esta esperanza. Oro en el nombre del Señor para que así, en ese instante en el que se culmina el juicio, ustedes puedan entrar por la puerta del cielo con alabanza de gozo y gratitud. 천국문에 들어설 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 들으신 말씀을 생각하면서 Vamos ahora meditando la palabra que hemos escuchado. Aleluya, Dios Padre de amor, te damos gracias por esta palabra de vida que nos has dado. Ayúdanos a desechar toda especie de mal. Hemos escuchado que la vida de fe es despojarnos de toda especie de mal e ir asemejándonos a tu imagen. Ayúdanos a andar en la luz para que podamos ser esos hijos de la resurrección que están escritos en el libro de la vida. Ayúdanos a prepararnos como novias del Señor en el último tiempo y acumular esa bondad para ser esos hijos verdaderos que son elogiados por el Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos, células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluida el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se eleven, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija en los huesos rotos. Restauralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca.
Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dale la bendición de concepción, que reciba la bendición de concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobierno de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dale esta fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, en huestes celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndalos estudiantes de la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘. 만민 찬양 Vamos a cantar 159장 el himno Magnin número 159 y vamos a ofrecer nuestros diezmos